Distrital de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, al personal de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, al cuerpo docente y a todos los participantes presentes hoy en el proyecto Estímulos para las Artes y el Emprendimiento en una Cartagena Incluyente. Sean todos bienvenidos, aprovechen estos espacios, disfruten de los mismos a la vez que fortalezcan sus capacidades y habilidades para hacer de Cartagena y sus ciudadanos la ciudad que todos queremos, resilientes, incluyentes y competitivas. Esperamos que el desarrollo de estos talleres que se ofrecen en el marco del convenio entre la Corporación Universitaria Rafael Núñez y el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, sean de mucho provecho y cumpla con las expectativas que cada uno de ustedes espera. El desarrollo de estos talleres de forma virtual y remota estarán a cargo de un equipo especializado en herramientas pedagógicas y tecnológicas. Todos los procesos de formación serán certificados académicamente a cada uno de los participantes previa verificación de participación conforme a los criterios de evaluación estipulados en el convenio. Este proyecto está conformado por 4 talleres, de los cuales ya 2 se han realizado, y vamos a dar inicio hoy al curso sobre ecosistemas de innovación y creatividad. Sean todos nuevamente bienvenidos. Voy a darle la palabra al doctor Carlos Almanza Agame, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Doctor Almanza, bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirmas audio nuevamente? Sí, doctor, se escucha. Se escucha. Bueno, quiero darles un cordial saludo de bienvenida en representación de del rector de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, el señor Miguel Ángel Enríquez López, de su vicerrectora académica, la doctora Patricia de Moya Carazo, y de todo el cuerpo académico y administrativo de la institución. De la misma manera, un saludo les extiendo de parte de la señora Saya Vergara, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, entidad que ha confiado en las capacidades de la Corporación Universitaria Rafael Núñez para unirnos y llevar este curso de ecosistemas de innovación y la creatividad para todos ustedes. Recordemos el contexto en el cual surge este espacio. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael Núñez se unieron alrededor del Plan de Desarrollo de Cartagena de Indias 2023, Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena libre y resiliente, con el objetivo de promover de la heroica una ciudad resiliente, incluyente, con oportunidades para la gente y que recupera y protege sus activos naturales y patrimoniales. Una ciudad llena de esperanza, una ciudad donde todos y todas quieran vivir. Y para eso estamos promoviendo la línea estratégica de artes, cultura y patrimonio para una Cartagena incluyente. El objetivo es que la ciudadanía se encuentre en estos espacios y se piense en colectivo, se formen, cooperen, compartan en comunidad. De la misma manera que nos enfoquemos en las capacidades locales para transformar el entorno, confiados en una premisa, y es que el ecosistema cultural puede ser un potente campo de conocimiento que nos permita afrontar la crisis derivada de esta emergencia que todos estamos sufriendo, y propiciar a partir de estas capacidades la colaboración y reducir la brecha social histórica que aqueja esta ciudad. Por eso, este programa de estímulos para las artes y el emprendimiento en una Cartagena incluyente incluye este tipo de espacios de formación, y hoy el curso de ecosistemas de innovación y creatividad va a contar con el liderazgo de la profesora Angélica Villalba Hash, a quien les extiendo un saludo, aquí nos acompaña, ¿verdad? La profesora Angélica Villalba es máster en análisis de problemas políticos y económicos contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad París III, Sorbona Nueva. Líder de conexiones del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación DNP. Ha trabajado con Trazo, con la Gobernación de Bolívar, con Icultur. Ha sido gestora de proyectos de cultura y de ciencia, tecnología e innovación, docente de nuestro programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Sede Cartagena y de otras instituciones universitarias, una gran literata y bloguera que, además de apoyarnos hoy para hablar de ecosistemas de creatividad e innovación, también nos va a hablar mucho
espero que habrá espacio para que hablemos también de literatura, que yo sé que con ella podemos también conocer muchas otras cosas. Entonces, esto es un espacio que espero que todos, como ya les dijo nuestra directora del Centro de Egresados y Educación Continuada, que todos y todas lo puedan aprovechar y sacarle el provecho al máximo. Antes de iniciar este curso, quiero presentar al equipo que nos va a estar acompañando como apoyo. Se encuentra la profesora Marlis Cano Yepes, socióloga y docente del programa de trabajo social, que va a ser un apoyo para el desarrollo de estos espacios de formación, un canal de comunicación para que a través de ella también podamos hacer un seguimiento a las actividades que vamos a tener en el aula virtual y de los distintos espacios y temas que bien correspondan. Nos acompaña también el ingeniero Breiner Cervantes, que es ingeniero de sistemas, docente del programa de ingeniería de sistemas de la corporación, y que va a ser nuestro apoyo y nuestro soporte para todo el aula virtual, en el cual ustedes tienen un espacio también para complementar la formación que van a recibir en estos encuentros sincrónicos con la profesora Angélica Villalba. La persona que les habló, Luz Helena Vergara, que es la directora del Centro de Educación Continuada, para todos los temas administrativos, y mi persona, Carlos Almanza Gámez. Entonces, nos acompaña también Jessica Paula, que es nuestra secretaria del Centro de Egresado de Educación Continuada, que va a ser un aporte permanente para todos ustedes y también un canal de comunicación para lo que requieran y necesiten. Ahora sí, no sé si la profesora Marlis quiera darle algún saludo, antes de darle la palabra al profesor Breiner, que va a hacerles una pequeña y rápida inducción del aula virtual para que todos sepan cómo ingresar, cómo matricularse y qué van a encontrar ahí. Profesora Marlis y profesora Breiner. Buenas tardes, un cordial saludo de bienvenida. Buenas tardes, cordial saludo de bienvenida para todos y todas las asistentes. Nosotros complacidos de poder brindar estas distintas capacitaciones en el ámbito cultural, bastante acorde con las necesidades de la ciudad de Cartagena. Espero que sea de su agrado, de mucho aporte a su crecimiento profesional, y bueno, las puertas abiertas para dudas, inquietudes que tengan con respecto al proceso. Aquí voy a dejar en el chat mis datos personales, correo electrónico, teléfono, para que tengan un contacto directo conmigo, y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Bueno, con el ingeniero Breiner vamos a hacer una inducción. Gracias, profesora Marlis. Una inducción del aula virtual antes de iniciar con el curso a cargo de la profesora Angélica Villalba El Hachi. Profesor Breiner, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos a todos, bendiciones, espero que nos encontremos muy bien. Felicitar a todos por hacer parte de este curso. Voy a hacer la pequeña inducción, me permiten, voy a compartir pantalla para ver cómo es el proceso de ingreso al aula y todo lo demás. Bueno, para llegar al aula o a la plataforma de educación continuada, paso a paso, digamos, de manera coherente con lo que estamos haciendo, sería abrir nuestra página web de la universidad, ¿sí? Aquí vamos a encontrar nuestro menú inicial sobre la corporación, admisiones, pregrado, posgrado, y vamos a encontrar el link o la opción educación continuada. Vamos a dar clic aquí. En educación continuada, en la parte de abajito, vamos a encontrar los diferentes, digamos, cursos disponibles, ofertas de programa, alternativas, aulas virtuales y inscripción en línea. En este caso, como vamos al aula, vamos a dar clic en la opción que dice aulas virtuales. Inmediatamente nos sale la siguiente opción, y es la cual es ingresar a la plataforma. Ya estando en la plataforma, ¿sí? Bueno, está la plataforma, están los diferentes cursos. Aquí va a estar el curso en el cual ya nos encontramos, Sistema de Innovación. Están los diferentes cursos, vamos a dar clic sobre él. Y el curso, en este caso, nos va a pedir nuestro usuario y contraseña.
El doctor Almanza me envió una lista ya de los asistentes. Las personas ya tienen los usuarios creados. Le tuvo que haber llegado al correo que me enviaron una confirmación de la cuenta. El usuario como tal para los que cree es el número de identificación y la contraseña es la misma, es decir, su número de identificación. Para las personas que tienen cuenta de la universidad @curvirtual.edu.co es colocar su correo normal y la contraseña de ese mismo correo. Para los que tienen cuenta con @cur.edu.co, lo mismo, colocar su correo completo aquí y su contraseña, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, colocamos nuestro usuario. No es necesario colocar todo completo para las personas que tienen dominio de la universidad, solamente la parte de adelante que es el usuario, la contraseña. Damos clic en acceder y apenas demos acceder, damos el curso, él automáticamente nos va, digamos, a enlazar o enrolar o matricular en el curso, en este caso de ecosistemas de innovación y creatividad. Ya, aquí tenemos la información del curso, es algo sencillo, la justificación, objetivos, orientación. Aquí está nuestra docente con su perfil, los recursos principales, y ya en la parte de abajo los docentes o los profes comenzarán a colgar los diferentes, digamos, diferentes actividades que van a realizar, dependiendo cómo sea la dinámica del curso. Ahora, ¿cómo revisamos un recurso? En este caso es un PDF, damos clic allí, sencillo, él se va a abrir, a esperar que cargue. Si alguno desea, le pareció pertinente esa información y lo desea guardar en su computador o algo por el estilo, vamos a clic en la opción descargar. Vamos a clic en la opción descargar. Queremos aquí que entonces, le damos un nombre y lo guardamos en nuestro equipo en el lugar que nosotros consideremos. Damos clic atrás, nos regresamos al aula y aquí tenemos, digamos, toda la información. Básicamente es esto algo sencillo. Si alguno tiene algún inconveniente que no ha podido ingresar al aula o el correo no le llegó, o quizás en el listado que envió colocó un correo y el correo le falta alguna letra o algo, en el chat le voy a dejar mi número, perdón, le voy a dejar mi correo institucional para que me escriba y yo hago el respectivo ajustes para que el participante pueda acceder al curso como tal, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, profe, doctor? Voy a compartir, le voy a dejar en el chat mi correo institucional para cualquier duda. Igual es nuestro apoyo en la parte tecnológica y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, le pueden escribir sin ningún inconveniente que él estará resolviendo todas estas inquietudes para un buen desarrollo de estas actividades, sobre todo en la parte virtual. Doctora Armando. Sí, señora. sí, es que eventualmente, bueno, ya lo dijo lo de Elena, cualquier inquietud que tengan con el acceso, y lo dijo el ingeniero, ahí están los datos de contacto y estaremos atentos a darle soporte a la mayor brevedad posible. Bueno, nuevamente nos acompaña la profesora Angélica. Ahora sí, damos inicio formalmente al curso de Ecosistemas de Innovación y la Creatividad. Saludos a todos y profesora, el auditorio es tuyo. Bueno, gracias, decano, y gracias, Breiner y Marlis, y la secretaria también por la introducción que nos han dado a este curso. Les agradezco tanto a la universidad como a ustedes que se hayan inscrito en este curso llamado Ecosistemas de Innovación y Creatividad. Sé que Carlos les estuvo contando un poco acerca de mi perfil profesional y yo solamente quisiera complementarles con algo. Yo soy cartagenera, he sido docente en otros momentos también de la Universidad Rafael Núñez y de otras universidades en la ciudad de Cartagena. Soy cartagenera y actualmente vivo en Bogotá porque trabajo en el Departamento Nacional de Planeación. Soy líder de ecosistemas y conexiones del equipo de innovación pública en el DNP.
Entonces, un poquito acerca de eso. Eso es algo nuevo, es un grupo nuevo que hace parte directamente de la dirección en un grupo que se llama Modernización del Estado. Y en el pasado, digamos que he podido tener cercanía con algunos de estos temas a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Puntualmente, lo que tiene relación con la innovación. Entonces, espero que este espacio que se ha abierto con la alianza que tiene el IPCC con la universidad nos sirva para que ustedes hagan más preguntas que cualquier otra cosa. Y yo espero tenerle las respuestas. Si yo tengo las respuestas, con total confianza les diré que no me las sé y las buscamos para que todos podamos salir de la duda. Este es un ambiente de aprendizaje. Yo facilito un curso con un contenido, pero la idea también es que dentro de sus intereses y dentro de lo que ustedes hacen, también puedan ir complementando esto que vamos a estar haciendo aquí. Entonces, lo primero es que voy a ir compartiendo la pantalla. Les voy a pedir un favor, y es que en el chat puedan, por favor, escriban su nombre. Pareciera obvio, pero por ejemplo, yo veo que hay unos usuarios que tienen nombre de mujer y está, por ejemplo, Carmen Fonseca, que es un hombre, y eso no pasa nada, pero es para saber quiénes son. Y por favor en el chat, como digamos que para ser eficientes con el uso del tiempo que tenemos, me digan a qué se dedican o si son gestor cultural y una motivación por la cual están aquí en el curso. ¿Ok? O sea, algo muy breve, no un perfil tipo hoja de vida, porque no es la idea, sino su nombre y lo que hacen, a qué se dedican, por qué están aquí tomando esto. Puede ser solo por aprender, por curiosidad, por lo que ustedes quieran. Voy a empezar a compartir mi pantalla y quisiera que me confirmaran si ya la ven. Confirmo, profesora. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya esto lo dijo todo el mundo, que es el proyecto, el programa en el cual estamos, que es el de estímulos para las artes y el emprendimiento en una Cartagena incluyente. Entonces, para tener una sesión mucho más amena, vamos a tener estas reglas. Lo primero es que a lo largo de la conversación, de esto que yo les voy a ir explicando, ustedes pueden registrar en el chat sus preguntas o reacciones o las reacciones que vayan teniendo, ¿ok? Un momentico, ¿cómo hago esto desde acá? No, un momento. Me toca devolverme acá. Bueno, registren en el chat las preguntas o reacciones que vayan surgiendo a lo largo de este tiempo. Mantengan, por favor, sus micrófonos en silencio y actívenlo únicamente cuando sea el momento en el que vayan a intervenir. Las personas que a lo mejor tengan mucho ruido exterior y tengan la posibilidad de usar unos audífonos, estaría súper, si no, pues obviamente no pasa nada. Y les voy a pedir que cuando vayan a hablar, en la medida de lo posible, enciendan su cámara. Entiendo que hay veces que hay problemas de conectividad y que la red se pone más lenta si prendemos la cámara, pero en la medida de lo posible, por favor, prendamos la cámara porque hay que ir superando estas barreras de la virtualidad y que el mundo últimamente nos llega hasta las pantallas. A mí me hace mucha falta tener a estudiantes en clase, la verdad es esa. Y por favor, para poder intervenir, no nos vayamos pisando la voz. Entonces, por favor, alcen la manito en Teams, pidan la palabra en Teams, o si no, escriban en el chat que quieren hablar. Yo estaré, como quien dice, jugando entre la presentación y Meet para poder ver que ustedes estén pidiendo la palabra. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que no, ¿cierto? Bueno, entonces, algo muy importante que vamos a estar hablando hoy es sobre las definiciones básicas. Ahora, vale la pena mencionar lo siguiente. Este es un curso que tiene, digamos que, 3 partes importantes. Lo primero es lo que vamos a hacer el día de hoy, que es la entrega de conceptos básicos sobre ecosistemas, innovación y creatividad. Y ver cómo estos 3 conceptos se entrelazan para llegar a lo que es el título grande de esto, que son los ecosistemas de innovación y creatividad.
Luego, nosotros vamos a presentar unas metodologías y herramientas que potencialicen la creatividad con un enfoque de innovación y que sea una innovación, digamos que al alcance de todos, que sea iterativa, basada en la evidencia, que tenga experimentación en una lógica de colaboración abierta entre distintos actores. Ya vamos a estar mucho más familiarizados con estos términos que yo les estoy contando. Y la tercera parte, explorar el alcance de las conexiones que tienen las industrias creativas para identificar dónde, o sea, en dónde, cuál es el momento presente en el que nosotros nos encontramos frente a este sector, cómo eso contribuye al desarrollo y especialmente en la ciudad de Cartagena de Indias. Ahora bien, la dinámica de estas clases, ¿cuál va a ser? Lo primero es que yo estaré hoy echando un cuento larguísimo. Para mañana ya tendremos un poco más de práctica con unos ejercicios que hemos diseñado y para eso, ay, se me olvidó hacerles una pregunta, pero la abordamos al final. Quisiera saber quiénes se conectan desde el celular y quiénes se conectan desde computador, porque vamos a utilizar una herramienta que se llama Jamboard, que se las acabo de escribir aquí en el chat. Quienes no la tengan, porque quienes se conecten desde sus computadores van a poder ingresar directamente a un link que yo les voy a mandar mañana para hacer uno de los ejercicios. Pero quienes estén conectados desde el celular, les pido que descarguen la aplicación para que mañana podamos estar todos alineados en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, no pasa nada si están desde el celular, en verdad funciona muy bien, solo es cuestión de descargar la aplicación. Y mañana al inicio de la actividad, yo pregunto quiénes lo lograron descargar y lo tienen a la mano, que si todos no lo tienen, pues no lo hacemos así y yo tendré un plan B para que podamos hacer el ejercicio práctico. Esa es la segunda parte. La tercera parte, que es el viernes que viene, y el sábado que viene, pues nosotros vamos a estar como manipulando ciertas metodologías, herramientas y desarrollando algunos otros ejercicios. El último día vamos a empezar a hacer un ejercicio que será grupal, de 2 o más personas. No hay opción en que en un curso donde se va a hablar de ecosistemas, de conexiones, de redes, de colaboración abierta, no nos demos la oportunidad de superar la brecha tecnológica y de hacer algo en grupo con los demás. Entonces, ese día empezaremos a ver cómo será ese trabajo, cómo iremos aplicando esas metodologías y al final, pues quedará un trabajo final que ustedes tienen compromiso pues, de entregar para obtener la certificación de su curso. Esto no es un trabajo que valga la pena, yo voy a calificar de 1 a 5, si bueno, si malo, tal. Lo que nos interesa es poder vivir la experiencia, el proceso y podernos conectar con otras personas. Ya el tema de conectarnos vamos a ver a lo largo de estos días por qué es tan importante. Ahora bien, yo hablo muy rápido y con la lengua medio pegada. Entonces, si no me llegan a entender algo, por favor me interrumpen y yo rebobino y empiezo a hablar un poco más despacio. ¿Ok? Entonces, nada, los avisos parroquiales y el recordatorio de lo que es necesario para mañana, se los escribo en el chat al final. Otra cosa importante, estas presentaciones que van a ver aquí a lo largo de los días, o sea, esto que vamos a ver hoy y mañana, yo lo mando al aula virtual el lunes, cosa de que sí considero que sea necesario complementar con algunas imágenes o algunos conceptos que puedan surgir como duda a lo largo de estos días, pues yo lo complemento y el lunes se monta. Igual la actividad, la semana entrante, antes de empezar, ya vamos a tener todo el desarrollo de las actividades prácticas que vamos a estar haciendo el fin de semana entrante. Dicho esto, empecemos entonces en materia con las definiciones básicas que vamos a estar viendo. La primera definición que tenemos es la definición de ecosistema. Entonces, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos o integrantes vivos como los vegetales y los animales, y abióticos que son componentes que carecen de vida como por ejemplo los minerales y el agua, en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. Esta es una definición completa y absolutamente que viene de la biología. Pero no podemos hablar de ecosistemas de ningún tipo si no empezamos por la definición básica, que es a la que nos tenemos que devolver y poder, como quien dice, sobre la que hay consenso para que sigamos explorando en este término lo que nos lleva posteriormente a hablar de un ecosistema de innovación y de un ecosistema de creatividad. Bien, entonces, lo importante aquí es que, como vemos, un ecosistema es vivo, se conforma tanto de seres vivos como seres inertes, no por no decir muertos porque nada que ver. Entonces, lo segundo, yo voy a proyectar esto aquí así.
Ah, pero aquí no puedo ver las notas. Deme un segundo, por favor. Listo. Ustedes aquí, ¿cómo ven la pantalla? ¿Ven también, ven la diapositiva que sigue o solo ven la que dice la función de la red dentro del sistema? ¿Me puede alguien decir, por favor, que no estoy viendo el chat? Se ven Veo la todas las principal red dentro del sistema y veo las opciones a los lados. Se ve la opción a los lados. Ok, entonces mejor y no hacemos eso. Perdón. Vamos a ponerla así mientras tanto y yo la puedo poner un poquito más pequeñita, más grande. Entonces, ya sabemos el asunto de que el ecosistema viene de una definición que es viva, o sea, que es viva, que se compone de organismos vivos e inertes. Ahora bien, para poder nosotros traer a lo que nos interesa, que decir que estamos en medio de un ecosistema o que vamos a crear un ecosistema o que vamos a crear redes dentro de un ecosistema, esto viene de teorías, de la teoría de sistemas y la teoría de los sistemas complejos. En las lecturas que ustedes van a tener aquí disponible en el curso, van a poder encontrar mayor información acerca de esto. Pero no nos vamos a detener ni vamos a profundizar tanto aquí, porque tendríamos que hacer un curso diferente solo para hablar de teoría de redes y de sistemas complejos. Lo importante de esto que es, las redes se forman por nodos homogéneos y heterogéneos que comparten recursos. Es decir, nosotros tenemos aquí unos dibujitos, nosotros estamos viendo aquí que tenemos unas imágenes en donde digamos que hay figuras por iguales que se comunican de igual manera, ¿verdad? Entonces digamos que una red puede estar compuesta 100% de docentes, una red puede estar compuesta 100% de estudiantes, una red puede estar compuesta única y exclusivamente de las personas que trabajan en una universidad, y ahí tú tienes, digamos, que unos nodos homogéneos. O sea, cada una de estas categorías te da una variable que es específica. Estudiantes son estudiantes, profes son profes y administrativos son administrativos. Sin embargo, cuando nosotros queremos hablar de, por ejemplo, la comunidad educativa, ya ahí entonces tenemos una nueva categoría de análisis y adentro tenemos 3 tipos de actores que son diferentes. Espero que los ejemplos puedan ser lo suficientemente ejemplificantes para que nos vayamos ubicando en este asunto de la teoría, de las redes, ¿ok? Y se comparten recursos. Cuando nosotros hablamos de recursos en esta materia, hablamos de recursos de distinto tipo. Los recursos no siempre son económicos o financieros. Aquí hay recursos técnicos que tienen que ver con la experticia, con el conocimiento. Cuando tú eres el experto, que llevas conocimiento a otro, cuando tú eres el experto en formular un proyecto y enseñas a los demás, cuando tú eres experto como artista y pues tu talento es lo que vale. También hay recursos que pueden ser culturales, también hay recursos que pueden ser humanos, y en ese sentido, cuando hablamos de que se comparten recursos, es recursos de distinto tipo al interior de la red. Los recursos que son estas flechas, las flechas azules y verdes que ustedes están viendo al interior del recuadro. Y entonces, estas flechas pueden ser en doble vía o hacia un solo sentido. El sistema como tal, el ecosistema, o sea, estas redes que estamos armando, este sistema complejo, se puede agrupar en clústeres, es decir, por redes, como yo les estoy diciendo, la comunidad educativa por un lado, y pueden pertenecer a varios como tal, es decir, los estudiantes o los profesores o las universidades como tal no necesariamente tienen que estar suscritos únicamente a participar en un ámbito de la sociedad. ¿Quién ha dicho que la comunidad educativa únicamente hace referencia a lo que pase dentro de una universidad? Una comunidad educativa puede tener injerencia al evaluar una política pública, una comunidad educativa puede tener injerencia al momento de, bueno, el ejemplo de la política pública es muy buena porque sirve para participar, para validar proyectos, para validar planes, programas desde el sector público. Una comunidad educativa puede organizar eventos sociales. No puedo silenciar. Carlos Alberto, ¿puedes silenciarte, por favor?
Gracias, muy amable. Bueno, volvamos acá entonces a la presentación. Y entonces, así es como entonces dentro de los sistemas complejos se van conformando los distintos tipos de redes. Para hablar del sector de la cultura, entonces nosotros aquí tenemos una cantidad también de diferenciaciones. Solo que para hablar de cultura vamos a hablar de ecosistemas creativos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero si nosotros quisiéramos ubicar dentro de estos recuadros aquí, tú aquí puedes tener entonces a quién, a los artistas, puedes tener a los académicos, puedes tener por un lado a los tomadores de decisión y por otro lado puedes tenerlos a todos en la mitad, en el marco, por ejemplo, de lo que puede ser un comité de distinto tipo. Porque aparte todos los artistas no solamente son, no son de una sola categoría, sino que tú los divides, ¿verdad? Entonces tú tienes ahí a los que crean contenido, tú ahí tienes a los que, por el contrario, hacen manifestaciones artísticas o por el contrario, los que prestan algún otro tipo de servicio. Las categorías son muchísimas, ya vamos a ir para allá. Ahora entonces viene un segundo concepto. Este segundo concepto es el concepto de innovación. Entonces, la definición más básica, que digamos que, o la más, no tanto la más básica, pero sí una de las definiciones más actualizadas que nosotros vamos a poder encontrar en el campo de la innovación tiene que ver con lo que dice la OSD. Entonces, aquí aprovecho para meter una cuña y ser políticamente correcta en algo. Aquí a lo largo de este curso nosotros vamos a encontrar conceptos y definiciones de instituciones, organismos, personas que mal que bien se pueden asociar a temas políticos de distintas corrientes. Pero esto es una explicación, esto que estamos haciendo en este curso es supremamente técnico, no tiene nada que ver con inclinaciones, como les digo, políticas o económicas hacia ningún lugar y por eso aquí como si quisieran en verdad comprobar lo que les estoy diciendo, así como van a encontrar de pronto definiciones de la OECD, también van a encontrar del CLAC, también van a encontrar de FECODE, también van a encontrar de FENALCO, van a encontrar definiciones de distintas orillas para poder complementar digamos que este curso bien robusto frente al tema de la información que les estamos entregando. Cierro el paréntesis de lo políticamente correcto y entonces la definición es esta que dice aquí. Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Visto así, ustedes de pronto me dicen, pero esta innovación no tiene nada que ver entonces con lo que yo hago. Pues sí, hay distintos tipos de innovación y a lo largo del tiempo se ha podido profundizar en las categorías que esta tiene. Nosotros hablamos mucho de innovación social y la innovación social se parece mucho a la innovación pública, que son las categorías que a mí más me gustan porque son donde existe un retorno directo de investigación en proyectos que nosotros hacemos. Nosotros vamos a ver que va a haber innovación de productos, sí, y hay innovación de productos a nivel cultural. Nosotros vamos a ver entonces que hay innovación de bienes, sí, de bienes de servicios que tiene la ciudad a nivel de la cultura y de las artes. Entonces nosotros digamos que con el paso del tiempo y de lo que vamos a poder ir encontrando aquí, vamos a ir viendo todas esas tipologías para poder estar mucho más conectados. Ahora bien, la innovación tiene unas características y esas características, digamos que, bueno, si estamos aquí que vamos a introducir un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, un proceso, un nuevo método, etcétera, eso quiere decir que nosotros vamos a cambiar una situación que hay, ¿verdad? Hay una situación que queremos transformar, bien sea porque no exista algo o porque eso que exista lo quiero mejorar y quiero en verdad experimentar para ver qué es lo que sale. Entonces, la innovación, ¿qué es lo que me ofrece? La innovación me ofrece una forma distinta de aproximarme a un problema. Entonces, existe una lógica tradicional y una lógica experimental. La lógica tradicional planea procesos lineales donde los ciclos de aprendizaje y retroalimentación son muy largos o no se dan. Es decir, para yo primero tengo una idea, entonces tengo que ir a un comité, tengo que planearlo, dura un tiempo larguísimo haciendo un proceso de planeación, consultando a las personas, haciendo un estado del arte, hago diagnósticos, pruebo algunas cosas, hago sondeos, en fin, me tomo un tiempo lo suficientemente amplio para poderme finalmente atrever a implementar esa
digamos que esa idea. Puede inclusive que hayan veces en donde no necesariamente yo sea responsable de ejecutar mi idea, ¿verdad? Pero, pues, lamentablemente, en el momento en que llegue a implementarse, pues normalmente hay una cantidad de personas involucradas, una cantidad de actores a los que tengo que responderle y se vuelve muy caro o costoso frente a términos también de tiempo, el tiempo que las personas gastan en todo el proceso, en términos inclusive económicos, porque inclusive si yo el año pasado, para poner un ejemplo clarito, si yo el año pasado formulé un proyecto que se iba a empezar a ejecutar este año, en mayo, ¿quién iba a contar con el tema del COVID y aparte de todo con la forma en cómo se disparó el dólar? Imagínense que ustedes hayan tenido entonces que comprar algunos insumos que hayan tenido que ser importados de otro lugar. Entonces, se vuelven entonces mientras duran tanto tiempo y yo me demoro tomando la decisión, la implementación se me puede salir de las manos. Luego, entonces, ¿qué pasa al final, cuando yo ejecuto, liquido el proyecto, cuando ya yo tengo el último día para entregarlo todo el 31 de diciembre, para entregarlo si es un proyecto con recursos públicos, por decirlo así, en ese momento es que yo voy a hacer una evaluación para ver si fui eficaz, si fui eficiente, si la plata me alcanzó. En ese momento es que yo voy a decir cómo fue esa idea que yo intenté implementar. Ahora bien, frente a la lógica tradicional, que es en verdad y vale la pena que lo podamos afirmar aquí, que es la forma en cómo estamos acostumbrados a trabajar, es la forma en cómo el sistema está diseñado actualmente, tanto en lo público, tanto en la académica como en lo privado. Denme un segundo. Yo no tengo forma de silenciar a la gente aquí, pero bueno, sigo. Ahora bien, entonces, frente a la lógica experimental, ¿eso qué es lo que nos permite? Nos permite ser cautelosos, pero innovadores al mismo tiempo. Nos permite mitigar el riesgo, acortar los ciclos de aprendizaje, y esto es muy importante. Experimentar no significa improvisar. Luego, si quieren, hablamos de eso y vemos casos donde hay experimentación y donde hay improvisación. La improvisación, pues tú tienes una idea, enseguida te mandas a ejecutarla sin preparar cómo la vas a hacer, cómo la vas a evaluar, sin saber qué es lo que tú quieres sacar de esa idea, ¿verdad? Sin saber cómo la vas a medir, sin saber si la vas a poder volver a repetir. Eso es la improvisación. Mientras que la experimentación, tú tienes una idea y en el mismo momento en que tú la estás piloteando, es decir, mientras tú te decides hacerla, pues pruebas y vas aprendiendo, porque al mismo tiempo que te decides hacerla, tú vas ajustando. La experimentación permite algo muy importante y es el fracaso. O sea, no sé si ustedes han escuchado hablar de los grandes emprendedores del mundo, de las personas cuyos emprendimientos hoy son súper famosos, tipo, por ejemplo, Alibaba, Apple, el mismo Microsoft. Me gustaría tener ejemplos en la cabeza que no fuesen tecnológicos. Bueno, Alibaba es comercial. Walt Disney, o sea, personas que durante muchísimo tiempo intentaron muchas cosas, fallaron, y hoy en día no tengo ni que decirles lo grandiosos que son. Y era porque al mismo tiempo que iban haciendo, probaban si resultaba o si no, y pues obviamente los aprendizajes servían para retroalimentar durante todo este ciclo mientras iban implementando su idea, ¿verdad? Eso que permite que se aprenda rápido, que se mitiguen riesgos para al final, cuando tú vayas a dar la evidencia, pues tú los vayas solucionando, y te permite también iterarlo. Es decir, si funciona, pues lo vuelves y lo repites. Entonces te permite como que saber que lo que estás haciendo funciona. No tienes que esperar hasta que se acabe el proyecto, que se acabe lo que te estás inventando, como para poder ver si vale la pena iterarlo. Entonces, frente al tema de la implementación en la lógica experimental, se invierten los recursos cuando estamos seguros de la solución. Es decir, tú primero piloteas en pequeña escala, haces como quien dice unos experimentos, en fin, y luego eso es lo que entonces lo vas a escalar, lo vas a poner más grande, es lo que vas a divulgar. Cuando tú primero no haces un festival de 5 días, sino que primero te haces uno de un día, por ponerlo en ejemplos más concretos. Digamos que este planteamiento de las distintas aproximaciones que se pueden entender a un problema es del Laboratorio de Innovación de Chile. Aquí me aparece la fuente
la fuente corrida, pero cuando ustedes lo tengan ya cargado en el portal, en el aula virtual, lo van a ver bien. Continuando en este mismo ámbito, ya sabemos que la experimentación es una característica de la innovación, ¿verdad? Y nos sigue, y este esquema que está aquí, que también es parte del Laboratorio de Gobierno de Chile, bajo el liderazgo de Marco Steinberg, nos plantea seguir profundizando en esto que yo les acabo de contar. La mentalidad tradicional, entonces, como es lineal, textual, trabaja por silos, siempre está viendo el espejo retrovisor y se trabaja para los usuarios. Vamos a hablar mucho aquí en el término de usuario o persona, es decir, que la innovación se centra en la persona o en el usuario. Ahora, ¿qué es lineal? Una mentalidad lineal, que es justo lo que yo les acabo de explicar en esta diapositiva. Tienes una idea, te demoras mucho planeándola, cuando la implementas te cuesta muchísima plata y evalúas al final si te sirvió o no te sirvió, ¿verdad? Textual, es decir, que tú tienes manuales, normas, leyes, tienes como todo un tema súper rígido sobre el cual, unos parámetros sobre los cuales no te atreves a salir. Por silos. Si saben qué son los silos, el ejemplo más claro de pensar en el trabajo por silos tiene que ver con estos tanques, cuando ustedes van como a una granja y ven estos tanques grandísimos de almacenamiento donde uno hay una cantidad de arroz, en otro trigo, no sé qué, tiene que ver que, o sea, no hay entre los equipos y las funcionalidades que tienen las compañías, no se interconectan para nada, para nada. Es decir, que cada quien hace su trabajo, su pedacito porque le corresponde y no hay ningún tipo de interconexión, no hay ningún tipo de diálogo entre los diferentes equipos, formas o herramientas que conforman el lugar, la empresa, la organización, la fundación, lo que sea. Una cosa importantísima de la mentalidad tradicional es el tema del espejo retrovisor. Y cuando nosotros hablamos de estar viendo siempre hacia detrás, siempre hay un debate aquí con el tema de las tradiciones. Y las tradiciones son muy importantes en el ámbito de la cultura. Pero, ¿qué quiere decir la innovación con el tema del espejo retrovisor? No, es la típica persona a la que tú le llevas entonces una idea súper chévere para hacer un evento, una idea súper chévere para hacer un evento, pero académico o artístico o lo que sea, y la persona que se encarga de tomar la decisión siempre dice, no, si eso nunca se ha hecho así. No, si es que eso ya lo hicimos así y no funcionó. No, si es que eso era muy caro. No, si, o sea, siempre el no por delante, pero aparte de todo, pareciera que todo el tiempo estuvieran así. No ven a la persona que tienen adelante, no ven las personas que están dando como que alrededor en el ecosistema, para hablar ya en los términos que son, ¿verdad? Siempre están pensando en personas que ya no toman decisiones, personas que ya no manejan presupuestos, en fin, personas que no tienen el poder, si se puede decir así, personas que ya hicieron lo suyo y están pensionadas felices en su casa. O sea, están pensando en el pasado, y pensar en el pasado no permite evolucionar hacia el futuro. Y se trabaja para los usuarios, es decir, yo estoy en mi oficina, alguien llega y me hace un requerimiento y yo se lo entrego, porque ya yo sé cómo se hace, porque lo tengo de manera textual, porque ya yo sé cómo se hace, porque yo trabajo en un silo, yo sola en mi equipo. Y aparte de todo, yo le entrego el resultado porque yo siempre lo he hecho de una sola manera, es decir, viendo el espejo retrovisor, como siempre lo he hecho, mirando de atrás hacia adelante. Ok, enfrente de esta mentalidad del tema de la experimentación como característica de innovación, ¿yo qué tengo? La mentalidad experimental. El tema de la mentalidad experimental va a ser fundamental para todo lo que hablemos, para los ejercicios que vayamos a hacer a partir de este momento también, para lo que yo espero que ustedes puedan apropiar de este curso para que lo pongan en práctica. Es decir, que internamente no tienen que decírmelo a mí, no tienen que decírselo a los demás, ni a la universidad, ni a nadie. O sea, yo espero que en verdad esto les dé herramientas para que ustedes puedan cambiar la forma en cómo hacen muchísimas cosas a nivel personal y en sus organizaciones, si es el caso, porque esto es una apuesta que en verdad puede servirles, una apuesta que es lo que nosotros, al menos desde el equipo de innovación pública donde yo trabajo, es lo que promovemos y nos ha dado unos resultados maravillosos. Hemos fracasado bastante, pero los resultados que tenemos son buenísimos. Entonces, la mentalidad experimental que dice que tiene que ser iterativo. Iterativo es decir que yo lo tengo que ir probando. O sea, yo tengo que hacer un piloto, yo tengo que hacer un prototipo, yo tengo que repetirlo. O sea, a mí no me vale ir linealmente, yo tengo que ir, volver, devolverme, testearlo, preguntarle al otro, validarlo, pero todo al mismo tiempo mientras lo voy haciendo.
¿Eso qué me permite? Un desarrollo rápido e incremental de mi idea. Eso me permite crear prototipos, y la creación de prototipos al final, ¿para qué me sirve? Para ver si vale la pena repetirlos, para regalarlos, para venderlos, ¿ok? Y eso me permite hacer pruebas y validaciones. ¿Por qué hablamos de pruebas y validaciones en el tema de la innovación? Porque la innovación en el ámbito cultural tiene unas características, en el ámbito social en general, tanto en la parte pública como cultural. La innovación debe centrarse en las personas, pero también se tiene que basar en la evidencia. Y la evidencia, que son datos. ¿Y tú de dónde sacas los datos? Pues si los probaste, eso te tuvo que haber un dato, si funciona o no funciona. Te tiene que haber servido para validarlo, ¿ok? Entonces también hablamos en ese sentido. Aquí hablamos de un tema visual y de storytelling como segunda característica de la mentalidad experimental. ¿Qué pasa? El uso de narrativas e historias cada vez es más importante para echarle un cuento a alguien, ¿verdad? Se tiene que hacer con lenguaje claro y muy chiquito. La comunicación tiene que ser muy eficaz. ¿Esto qué quiere decir? No sé, a ustedes les dicen, bueno, vamos a hacer una hackathon. Bueno, de pronto no todos estamos familiarizados con el término hackathon. Digamos que hacemos una convocatoria, cada persona tiene, y hacemos una reunión, y cada persona tiene 15 minutos para llegar a exponer su proyecto. Si yo empiezo y ustedes pueden y les permiten llevar una ayuda audiovisual, y yo tengo la opción de llevar unas diapositivas cargadas de texto, sin imágenes, diciendo quién soy yo, quiénes conforman la organización, desde cuándo existe, mejor dicho, echando todo el cuento. Yo tengo la oportunidad de hacer todo eso. Diciendo eso en un espacio donde la gente está esperando que yo cuente sobre mi proyecto, yo me gasté 7 u 8 minutos echando ese cuento. Que es muy chévere que sepan de dónde soy yo, sí. Pero si yo tengo la oportunidad de sintetizar todo eso en una gráfica, tipo una infografía, ¿verdad? Pues la gente lo ve rapidito, tiene los datos más claros, no hay que demorarse en eso, y yo puedo dedicarme con lenguaje muy claro, ojo, a echar el cuento de lo que yo quiero vender. Si yo tengo una idea buenísima para unir la tradición oral a través de formatos audiovisuales, o si yo quiero hacer un tema gastronómico que una la tradición rural con la tradición urbana de otro país, estoy inventando los ejemplos, pero la idea es que se pueda ver, y el tema del lenguaje claro cada vez es más importante. Nosotros hay veces, y eso es muy importante para los que innovan, no tanto en el ámbito social, sino tecnológico, creen que los tecnicismos, las palabras en inglés, etcétera, son mucho más no, sino que las tienen interiorizadas, y pues eso no permite conectarnos con las personas a quien yo les estoy contando mi idea. La tercera característica de la mentalidad experimental, ¿cuál es? Que sea interconectada. Y este tema de que sea interconectada tiene que ver con que hay que trabajar con otros, hay que conectarse literalmente y hay que hacer alianzas para el cambio. No se puede innovar, no se puede promover un ecosistema, no se puede generar cambio si a mí el mundo me llega hoy en día hasta la pantalla. Antes decíamos en el tema de las políticas que se toman a nivel central que existen esas dificultades, que eso son unas barreras para la innovación y para el desarrollo mismo, que los funcionarios del orden nacional toman las decisiones desde el escritorio en Bogotá. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Si nosotros desde el territorio no hacemos algo para conectarnos, primero que todo, yo por ejemplo no trabajaría en el DNP, porque si no, ¿de dónde? Si no quisiera hablar con otros, conectarme, esto no tiene que ver con hacer amigos, esto tiene que ver con estratégicamente saber hacia dónde yo quiero ir, qué producto, cuáles son los proyectos que quiero promover, cuáles son las estrategias en las que me interesa articularme con otros, y la articulación y estas alianzas para el cambio se deben hacer un poco por amor al arte, o sea, un poco sin esperar nada a cambio, porque es que al final, cuando nosotros veamos que trabajar conectados es bueno para todos, ahí es donde vamos a ver los beneficios. Suena un poco soñador, suena un poco que no hay metodología clara como para hacer eso, pero pues ya vamos a ver cuáles son esos escenarios y de pronto algunas oportunidades que tenemos como para poderlo hacer. Pero lo que definitivamente sí tiene que ir interiorizando es que no hay forma de experimentar. No hay forma de innovar, ni hay forma de promover el cambio si se hace con uno solo. Y yo sé que entonces aquí de pronto algunos de ustedes me dicen, es que si me conecto me roban la idea. Sí, es un riesgo que hay que gestionar.
No tengo forma de decirles que no es un riesgo, pero lo que pasa es que para esto hay que atreverse y ver cómo nos aseguramos de que eso no nos pase. Hay que ahí tener un poco más de astucia y cuidado en ese tipo de cosas. La cuarta característica de la mentalidad experimental es que es orientada al futuro. Si antes estábamos viendo que vemos siempre por el espejo retrovisor, porque siempre se ha hecho así, porque esa es la única manera, el tema del futuro tiene que ver que yo tengo ya unos datos que yo tomé en el futuro, sí, que me tienen que servir para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Yo tengo la evidencia de que ya lo hice, si me funcionó, si no me funcionó, si me funcionó, cuántas personas beneficié, en fin, las ideas pueden ser muchísimas. Y en ese sentido, yo estoy orientándome hacia el futuro porque yo quiero beneficiar a más personas, yo quiero generar un impacto positivo, yo quiero transformar la situación mala o negativa que encontré. Yo no puedo pensar en que voy a cambiar algo si constantemente estoy, no sé, pensando en lo que no se pudo hacer antes. Pues si no se pudo ver antes, pues imagínate. Ahora bien, el trabajo con los usuarios, ¿qué quiere decir el trabajo con los usuarios? Ya sabemos que antes es para los usuarios. Me llega un requerimiento y yo respondo, porque es lo que me toca hacer. Con los usuarios o con las personas es completamente diferente, porque yo me estoy enfocando en quién, en la persona que va a tomar la decisión, en la persona a la que voy a beneficiar, en la persona que va a validarme todo. Entonces, para eso, ¿qué se necesitan? Procesos abiertos y participativos. Y aquí voy a poner un ejemplo que nos puede inclusive hasta doler. Nosotros siempre hablamos de las socializaciones, que el proyecto hay que socializarlo, que a la comunidad hay que tenerla involucrada. Y nosotros muchas veces vemos que nosotros abrimos esos espacios y la gente no participa. El ejemplo más claro puede ser de pronto este curso. Un curso de este tipo, a las personas que les interesa trabajar en los temas de innovación y creatividad, si lo van a pagar, lo mínimo que pagan son 500.000 pesos. Este es un curso gratis para las personas que están en Cartagena. Y yo lo vi en distintas plataformas, en distintas redes, y yo sé que muchísima gente pudo haberse inscrito. Miren cuántos somos, ¿verdad? Entonces, nosotros de pronto debemos pensar en formas distintas de generar ese otro tipo de espacios. Ahora, es autocrítica también porque en este momento, en el tema de la virtualidad, de lo que tenemos la capacidad de hacer, las limitaciones, nosotros creemos que hemos removido barreras acercándonos tecnológicamente. Pues una prueba puede ser que yo esté en Bogotá y ustedes la mayoría estén en Cartagena, pero otra barrera también ha sido el tema de que no estamos pensando en todas las personas que a lo mejor ya estén agotadas de estos sistemas, que ya han hecho 200 cursos de manera online, porque ¿qué más han hecho en todo este tiempo? Y bueno, ahí toca pensar bien en todas las personas. De pronto, una forma en cómo nosotros podemos promover más este tipo de espacios es que el material quede disponible, que luego las personas puedan ingresar y descargarlo, ¿cierto? Entonces es diferente cuando nosotros trabajamos directamente con lo que las personas quieren a cómo hacen esto. Otro caso típico de las socializaciones, de la participación, de los temas comunitarios, que es, si no hay refrigerio, no van. Ni siquiera voy a hablar del tema del voto, sino que si estamos promoviendo un festival o algo, no. Si a mí no me dan gaseosa y pastelito, yo no voy allá a decir lo que opino. Ya, eso está clarísimo, que nosotros necesitamos una forma nueva de contar las cosas, o sea, necesitamos una nueva narrativa, una nueva historia para llegar a la gente. Cada día las personas están más interconectadas, o sea, hay mucha innovación en los procesos de la globalización, hay mucha innovación en el uso de las redes sociales, hay mucha innovación en cómo la información le llega a la gente. Entonces, si yo no aprovecho esas oportunidades para motivar a que la gente participe conscientemente, pensando en sus necesidades reales, pues no voy a estar haciendo nada. Y para aterrizar esto a lo que nos interesa a nosotros frente al tema de los usuarios reales en los temas de las artes o de la cultura o de la creatividad, si yo estoy pensando únicamente que es que yo soy buen artista y yo necesito ganarme la plata y no estoy pensando en lo que yo le puedo dar a la sociedad, en lo que yo le puedo dar a mi comunidad, en lo que yo le puedo dar a la familia, a lo que yo le puedo dar a una organización que de pronto me patrocine, lo estoy abordando de distinta manera, ¿verdad? Entonces, esas reflexiones como para que sigamos andando en el asunto. Aquí, entonces, hay una cosa muy importante en el tema de la experimentación como proceso adaptativo,
¿verdad? Yo no puedo llegar entonces con esto que yo les estoy diciendo, ustedes no van a llegar el lunes a sus oficinas, a sus universidades. Bueno, es que yo ya amanecí experimentadora y de un momento a otro me doy a la tarea de explorar, generar y evaluar cosas que ni me han pedido, que ni me van a servir, por las cuales me van a evaluar inclusive mal el rendimiento, porque esto es un tema que tiene que hacerse poco a poco. Estos cambios hay que hacerlos, pero nosotros tenemos que tomarnos como que el tiempo necesario para poder conectar mejor a las organizaciones de las que hacemos parte o a las que queremos llegar junto con los usuarios. Y cuando hablamos de usuarios, el usuario es toda persona, es decir, el usuario puede ser quien ejecute un proyecto, quien lo formule, quien lo esté diseñando, quien lo vaya a ejecutar, el beneficiario de eso que yo voy a estar haciendo, ¿verdad? Yo tengo que ver la forma como en general conecto a las personas con las organizaciones y cómo juntos en el tema de poder trabajar colaborativamente, que ya hablamos del tema de la colaboración, lo importante que es, cómo exploramos nuevas soluciones a lo que nos está impidiendo mejorar, cómo entonces nos juntamos para generar esas nuevas ideas. Y cuando generamos esas ideas, acuérdense que esas ideas van a ser en una lógica experimental, es decir, que yo mientras voy pensando, voy aprendiendo, voy probando, voy haciendo, voy testeando, ¿cierto? Y al final evalúo, porque recuerden que no hay proceso de innovación si no tenemos datos y evidencia que respalden que lo que yo estoy cambiando sirve, ¿ok? Ahora bien, yo aquí tenía una nota muy importante y es que en el ámbito público, entender la participación ciudadana como un proceso de co-creación conduce a políticas más eficientes y efectivas. Y el aprendizaje obtenido en un ciclo se usa como insumo para realizar ajustes en el siguiente ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es una crítica muy grande que se hace en general en toda Colombia, no solo en nuestra ciudad. Y es que nosotros diseñamos políticas públicas, plan decenal de música, plan quinquenal de, no sé, industrias visuales, estoy poniendo ejemplos, y nunca nos damos a la tarea de evaluar cuál fue el resultado de la implementación de esos planes, políticas o proyectos, ¿verdad? Entonces lo hago desde el Ministerio de Cultura, lo hago con 2 o 3 entidades grandes que representen el sector cultural, pero de pronto, ¿qué pasa? No lo bajo necesariamente a territorio, no lo bajo al ente territorial, no, o cuando lo hago es cuando ya estoy en la fase final de la formulación, cuando ya tengo que validar con las actas de asistencia que las personas conocieron el plan, y no se trata de eso. Los temas experimentales que sean adaptativos, ¿qué sugieren? Que mientras yo voy organizando un proyecto, mientras yo voy organizando un festival, mientras yo voy organizando un programa, mientras yo voy diseñando un curso para una universidad, yo tengo que estar desde el principio en contacto con las personas que van a estar involucradas en el proceso, porque de esa manera voy a saber qué ha pasado antes, ahí no tengo que estar pendiente del espejo retrovisor, porque la gente me va a traer la evidencia, los datos de lo que ha servido, de lo que no, y de esa forma yo voy a poder formular muchas más cosas, voy a poder iterar mejor, voy a poder escalar lo que si de pronto antes hice de forma pequeñita, lo voy a hacer más grande, puedo llegar de pronto a más personas, puedo ser más eficiente con el uso de los recursos. Entonces la experimentación nos permite eso, ir probando de a poquito en poquito, generando ideas junto con las personas y al final cuando tenga resultados positivos puedo, digamos que impactar masivamente porque escalo, es decir, amplío esa idea que yo estoy teniendo al interior de la organización o proyecto, en fin. Ahora, por último, en esta parte, en estas definiciones de la innovación, esto es el resumen de todo, ¿verdad? Entonces yo quiero aquí tenemos, esta imagen me sirve para contarles algo. Entonces, ya sabemos que las características de la innovación, y aquí me equivoqué porque puse características de la experimentación y es innovación. Ya sabemos que las características de la innovación es que sean basadas en la evidencia, que sean abiertas y que sean adaptativas. Entonces, para la innovación per se, en sí misma, es un proceso de experimentación. En el tema de que sea abierta, es que sea a varias manos, o sea, que varias personas colaboren. Ya sabemos y que nos quede clarísimo que solos no se puede innovar, que solos no puede haber experimento. Es decir, que tenemos que tener la suficiente entereza de querernos conectar con otros. Que es adaptativa, que es lo que acabamos de ver, y es que es un proceso que se hace de a poquito en poquitos, que tú vas probando, tú vas evaluando, tú vas reformulando. Que sea basada en la evidencia. Claro, basada en la evidencia porque tú no vas a llegar a improvisar,
tú vas a tener un método, tú vas a tener unos datos de lo que se ha hecho antes. Entonces, eso es lo que en últimas se terminan siendo las características, bueno, sí, de la experimentación, está bien dicho. Y como la experimentación en sí es típica de la innovación, pues eso es lo que nosotros debemos procurar cuando hablamos que vamos a innovar. Cuando nosotros decimos somos súper innovadores, cuando tú dices, bueno, defínete en 3 palabras, no, yo soy obediente, buena gente e innovadora. Entonces, reflexionemos. Es decir, que yo me adapto a las circunstancias, las pruebo, a mí me gusta tomar decisiones basadas en la evidencia, a mí me gusta trabajar con los demás. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando llegue ese momento. Y miren que entonces aquí tenemos una imagen de una persona que tiene aquí una fórmula física o matemática, yo no sé si ese es Einstein o qué, buscando la teoría de la relatividad, pero pues si yo todo el tiempo estoy viendo la fórmula escrita en el tablero, la inspiración llega de muchas maneras, y no es que yo tenga una crítica frente, digamos, como a los profes y escribir de esa manera así, porque mal que bien, todo se ha tenido que recorrer un camino muy grande en el mundo para poder llegar a este momento en el que estamos nosotros hablando de procesos innovadores. Pero sí es mucho más probable que si yo duro 2 meses mirando un tablero para ver qué idea se me ocurre, es mucho más probable que si yo le cuento a otro dónde es cuál es el problema que tengo, dónde estoy detenido o que no me permite avanzar, si yo no, con otros no me atrevo a experimentar algo para ver si se me genera la solución, pues yo en ningún momento voy a poder innovar. Si yo no entrego los datos que llevo, si yo no digo cuántas veces lo he intentado de la misma manera, si yo no digo los resultados que estas operaciones me dan, pues ¿qué es lo que voy a cambiar? Voy a seguir teniendo una fórmula escrita en un tablero y voy a perder mucho más tiempo del que podría sacar experimentando. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna reacción. Fórmula de energía. Ok. Bueno, ¿no tienen ninguna reacción hasta aquí? ¿O pregunta? Que si podemos hablar del método científico. Podríamos, pero no necesariamente es lo que nos convoca, porque el método científico tiene un poco más que ver con los proyectos de investigación inclusive. Y digamos que el método científico tiene una lógica lineal, inclusive. Hay experimentación al comprobar hipótesis, sí, y uno al final podría decir sirve o no sirve, pero no necesariamente el método científico sea el método más innovador de todos ni el que nos permite experimentar más. Ahora, esto es un debate que está abierto y las razones por las cuales ustedes, o sea, lo plantean son completamente válidas de poderlos compartir aquí con el resto de la clase. Es un buen ejemplo, pero no es lo que hemos preparado para el día de hoy para hablar de innovación por esos motivos. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a pedir. Se dice que si quieres un cambio en los resultados, debes hacer cambios en la manera en que se hacen las cosas. Por eso es bueno innovar o intentar innovar. Sí, definitivamente. Hay una frase un poco cliché que se dice mucho y es que locura es hacer las cosas cuando uno intenta una cosa y le dicen, pero tú estás loco. Y entonces está como el meme, está el muñequito que le dice, locura es haber hecho las mismas cosas iguales siempre y que no te hayan resultado. Entonces, sí, la innovación también tiene que ver con atreverse a hacer una cosa de forma diferente. O sea, el resultado mismo de lo que es crear, de cómo efectivamente tú estás cambiando un proceso, tú estás intentando nuevas maneras, y lo estás intentando a nivel de una organización o a nivel personal o a nivel académico, o sea, el cambio como tal, o sea, el proceso de cambio o intentar tener un cambio al final es propio del proceso de innovación. Muchas gracias aquí por ese apunte. Voy a irme hacia, como para utilizar este momento de break aquí, y quisiera que en el chat, por favor, le pongan un título a esta imagen. Y no es mentira, sí necesito que le pongan un título a la imagen porque de lo que ustedes escriban aquí
mañana vamos a ver un ejercicio, vamos a ver una cosa pequeñita de una herramienta súper buena que tenemos para presentarles mañana. Bueno, nosotros aquí somos 33 personas conectadas. Mínimo 20, mínimo 25 respuestas necesitamos. Ya llevamos 3. ¿Es escrito o verbal? Escrito en el chat de la reunión, por favor. Muchísimas gracias. Miren, yo les voy a ir contando una anécdota frente a esta imagen. Esta imagen nosotros lo utilizamos muchísimo cuando hablamos de innovación en el sector público. Normalmente, y esta es otra metáfora para que ustedes se la imaginen, si nosotros fuésemos a hablar de innovación por sectores, imagínense que nosotros estamos en una carrera de atletismo, estamos así en la línea de salida para empezar a correr, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que a lo largo de la carrera, si tomamos una fotografía, al principio salen todos salen todos, digamos que al mismo tiempo. Pero entonces, cuando vamos a ver, a lo largo de la carrera, el que va de primero es el sector privado. Entrena todos los días, paga todos los días gimnasio, entrenador personalizado, toma suplementos, tal, no sé qué. Obviamente va de primero. Tiene los recursos como para pagarse todo eso, va del sector privado. Luego atrás, entonces vienen los emprendedores. No, eso es mejor dicho. Esos no salen, no viajan, no estudian porque todo el tiempo están entrenando para poder emprender, para poder innovar. Entonces pagan el gimnasio, el suplemento, o sea, se sacrifican muchísimo, pero ahí están ahí junticos. Luego entonces vemos en esa imagen, y esto es para que usemos también la imaginación de lo que yo les estoy contando. Espero ser una buena contadora de cuentos. Entonces, de tercero vemos a la academia. Entonces, la academia a veces le da miedo utilizar recursos para esto, a veces no, en fin. Y de último, vemos al sector público en muletas. Entonces, esta es la típica imagen de cuando nosotros queremos resolver retos públicos, de cuando sabemos que hay una cosa que está afectando a la ciudadanía, de cómo queremos ser más eficientes para que las personas no se mueran de hambre, les llegue rápido la luz, no haya no se cuelguen de los postes de luz. Esta es la típica imagen de cómo vemos que se están perdiendo los valores, que la juventud no utiliza el tiempo libre como es, y llegamos como con la cantidad de ideas desde la academia, con los emprendimientos, desde las fundaciones y el sector público. No, ya yo tengo la política, no, ya yo hice un proyectico, no, ya yo di plata para eso. O sea, es la típica imagen de cómo es tan difícil cambiar este pensamiento lineal que a veces tiene el sector público y las cosas como son. O sea, por eso es que también como que atrevernos a decir esto en estos espacios es tan importante, ¿verdad? Entonces como que
Y esto es un tema que no tiene nada que ver, y ahí sí, otra vez lo políticamente correcto, no tiene nada que ver con el IPCC, no tiene nada que ver con la universidad, es que esto es la característica general de cómo se han dado los procesos de innovación en todas partes del mundo. Y por supuesto vamos a ver que hay países mucho más innovadores porque se le han invertido más los recursos, pero créanme que en todas partes fueron primero la academia, el sector privado y el emprendedor el que llegó con la solución al sector público para que el sector público comprara la idea y cambiáramos estos paradigmas, ¿ok? Entonces, bueno, para seguir con los conceptos básicos, estas palabras que están aquí, todo lo que ustedes pusieron aquí en el chat, yo lo voy a utilizar un momentico ahorita para hacer mañana se los muestro para ver qué resultado tiene toda esta lluvia de ideas que ustedes nos han dado. ¿Dónde estaba yo? Ah, bueno, yo quedé aquí. Entonces, hasta el momento que hemos visto de los conceptos básicos que necesitamos para hablar de este curso y entrarnos en los ejercicios que vamos a hacer. Ya hablamos de ecosistemas, hablamos de redes, ¿verdad? Hablamos de innovación como tal, la definición sencilla que da la ABCD, la que es más fácil adaptar. Hablamos entonces de la lógica tradicional, de la lógica experimental. Hablamos de la mentalidad tradicional y la mentalidad experimental y las características que tenemos que tener para experimentar. Hablamos también entonces del proceso adaptativo, de cómo se debe dar, de cómo es necesario el proceso adaptativo para hablar de la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas. Hablamos de cómo es diferente el pensamiento lineal para resolver un problema frente a un proceso que se conforme por lo adaptativo, lo abierto y lo que es basado en la evidencia. Ahí vamos. Hablemos entonces de esto. Si ya sabemos que es un ecosistema que es vivo, que se conforma de redes, donde se comparten recursos, las distintas redes que están ahí, ¿cierto? Y hablamos de innovación que tiene unas características, que genera cambios, que hay de distinto tipo, pero que tiene como que en común, que es abierto, que se hace con los demás, etcétera. Un ecosistema de innovación, pues, es esto. Los ecosistemas de innovación presentan dimensiones y condiciones diferenciadoras para su caracterización. Pueden ser nacionales, regionales, sectoriales o tecnológicos, pero tienen una característica intrínseca. Implican la creación, la difusión y el uso del conocimiento. Crear es el proceso de generación de las ideas, ¿verdad? De cómo cómo yo he hecho el cuento de forma diferente. Difundirlo, acuérdense lo importante que es entregar la información clara, ¿verdad? Con lenguaje claro, un poco de infografías, de datos, de ser muy específicos. Y el uso del conocimiento que tiene que ver con la evidencia, los datos, las cifras que yo tengo de lo que he podido ir haciendo. La innovación es un proceso social, dinámicamente complejo y no lineal en el que participan múltiples actores con respuestas y comportamientos no conocidos a priori, que ha sido estudiado como un evento sistémico que se relaciona con los territorios en diferentes ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos, lo lineal aquí no es lo nuestro. Aquí uno va a pruebas, se devuelve, se equivoca, se levanta, se para. Yo participo con muchos actores en distinto nivel. Yo aquí participo con estudiantes, con ancianos, con los que estudiaron, con los que no estudiaron, con los expertos, con los ricos, con los pobres, en fin. Y aparte de todo, intento tener respuestas que antes yo no he visto. Es decir, que si yo voy a ir con la intención de conectarme con los demás para que me digan lo que quiero escuchar, no me funciona el ecosistema de innovación así. Yo quiero conectarme con otros en el marco de este proceso social para que me digan cosas nuevas, para que me digan dónde me he equivocado, para que me digan dónde tengo que fortalecerme, para que me digan qué oportunidades son las que tengo, si me digan definitivamente que es un fracaso lo que estoy intentando, ¿ok? Y la idea también de funcionar en esta lógica de red es que podamos actuar colectivamente, cosa de que si vamos a fracasar, pues el conocimiento sea aprendido por todos al mismo tiempo y aparte de todo también, si por el contrario vamos a salir adelante, vamos a lograr un cambio positivo, pues nosotros en diferentes ámbitos podamos esparcir este conocimiento.
Por eso, esa es la partecita final que dice que ha sido estudiado como un evento sistémico que se relaciona con los territorios en diferentes ámbitos. Tiene que ver con la intensidad del relacionamiento. Es decir, si yo tengo un proyecto o una idea, un emprendimiento que fracasa en una ciudad, si yo nunca le conté a nadie de esta idea, es muy probable que otra persona por allá, en otro pueblo, en otra ciudad, se le ocurra y lo haga igual que yo y fracase de la misma manera, ¿verdad? Porque no actúa en una lógica de red con transferencia constante de aprendizaje, no estoy relacionando ni conectando puntos donde puedan haber actores interesados en vivir la misma dinámica en red, ¿ok? Entonces, un poquito más complejo viene siendo el análisis de las relaciones complejas que nos proponen los ecosistemas de innovación. Entonces, esto primero tiene que ver con la teoría de los sistemas, luego con la teoría de redes, ya lo vimos un poquito antes, y luego con los ecosistemas complejos. La teoría de los sistemas, ni siquiera me voy a detener muchísimo aquí en esto, interactúan con el entorno y se adaptan. En la teoría de redes, aquí nos enfocamos en los individuos, en las organizaciones, en las conexiones y en sus intereses. Es decir, vemos aquí la intensidad de las relaciones que pueden tener los distintos actores de la red. Sabemos que hay una cooperación interna entre un nodo y otro. Y para hablar de nodos, pues un nodo puede ser el individuo, un nodo puede ser la organización, un nodo puede ser una universidad, un actor individual, en fin. Para hablar entonces de los ecosistemas complejos, que es lo que nos va a suponer a nosotros un ecosistema de innovación, se analizan las relaciones que ocurren, sus dinámicas y los recursos que se interconectan. Parte de la observación, y los ecosistemas son entonces sistemas complejos que buscan formar un todo y no se pueden disociar. Cuando nosotros logramos en verdad consolidar un ecosistema cultural, un ecosistema de innovación, si tú afectas uno de los nodos de la red, pues hay una recuperación muy rápida porque el trabajo interconectado permite que esos recursos que se mueven, que esas dinámicas que caracterizan el sistema, permite que se fortalezcan y no por el contrario, que si no está una parte, entonces el ecosistema se quiebra enseguida. En el mundo de los proyectos, a lo mejor ese tipo de relaciones puedan llamárseles de la sostenibilidad, es decir, que sin importar la participación o no de un actor, el proyecto pueda continuar. En el tema de los ecosistemas ahonda muchísimo más allá de que un proyecto pueda subsistir o no por la falta de alguno. Tiene que ver con que se fortalezca inclusive cuando un actor haga falta, porque eso repotencializa la intensidad de la red, potencializa la intensidad de la conexión, ¿ok? Y entonces tenemos esto aquí. Un ecosistema de innovación se entiende como la agrupación de distintas redes independientes que pueden interconectarse para conformar otras redes basadas en intereses compartidos para la solución de problemas complejos, con enfoques innovadores que tienen la oportunidad de generar valor público o de generar algún tipo de valor. Ahora, los nodos, que son las bolitas que ustedes están viendo, donde están las letras, serán entendidos como la agrupación de distintas redes en donde una se interconecta con la otra dependiendo de los intereses y la movilización de recursos. Y recordemos que los recursos no solo son financieros, sino que también son técnicos, culturales, humanos, etc. ¿Ok? Es muy importante que lo podamos graficar aquí porque uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo nosotros posteriormente, entonces como para que vayan viendo también lo que vamos a estar haciendo la próxima semana, es dentro de una figura de esta, poder ubicar dentro del ecosistema de creatividad o de industrias relacionadas con la cultura y las artes que tiene Cartagena de Indias, dónde estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? En algún lugar de esto van a estar, digamos que la República. Entonces aquí tenemos al IPCC, al Ministerio de Cultura, de pronto otro actor, los consejos departamentales de cultura que existan. De pronto dentro de estos otros círculos que están dentro del círculo más grande, vamos a tener a los artistas, y entonces aquí vamos a tener a los artistas que tienen una fundación, los que son independientes, vamos a tener a los que son músicos o cantantes, vamos a tener a los que son actores o que son de las artes o de otras de las artes plásticas, ¿verdad? Vamos a tener de pronto
en esta bolita sola, la A solita, vamos a tener aquí un emprendedor o un emprendimiento, por ponerlo más general. Entonces, vamos a ver dentro de este ecosistema que tiene en Cartagena, cómo nos mapeamos nosotros mismos, y por eso al principio les preguntaba que me dijeran en el chat de dónde venían, cuáles son sus intereses de pronto, para tratar de nosotros los que estamos aquí y ubicarnos gráficamente en este ecosistema. Nosotros ya, por la diversidad de personas que hacen parte de esta red, si quisiéramos aunar esfuerzos en pro de los temas que nos interesan, pues definitivamente ya tendríamos, digamos que al menos una red o el intento de un ecosistema entre nosotros mismos. Ahora bien, hay ecosistemas de innovación en las ciudades, o sea, hay ecosistemas de innovación, esto es como la explicación teórica, así, de una teoría que, como le dije al principio, si quisiéramos ahondar en la teoría de los sistemas y de las redes y de los ecosistemas complejos, necesitaríamos muchísimo tiempo más. Entonces, esto es lo más aterrizado y simple que podemos tener de estas definiciones, pero a nosotros nos debe importar muchísimo esto que viene aquí. Un ecosistema de innovación es un espacio físico determinado en donde interactúan de manera dinámica e interconectados de manera vital las administraciones públicas. Ahí me equivoco, hay un error de typo aquí. La academia, el sector privado y los entes de financiamiento, quienes son fortalecidos y vinculados por medio de las políticas públicas, los convenios y el marco legal, para producir de forma creativa, eficaz y eficientemente materias primas, productos, procesos y servicios con coproducción de valor. Es decir, para yo poder tener un ciclo de innovación, es claro que yo tengo que tener un espacio físico determinado. Este espacio físico determinado que viene siendo la ciudad de Cartagena de Indias, para lo que a nosotros nos interesa, en donde interactúan de manera dinámica e interconectados la administración pública. Aquí tenemos entonces la administración pública. Míralo aquí en esta casita con un reloj, ¿verdad? La academia, aquí están las instituciones generadoras de conocimiento. ¿Dónde están entonces las instituciones financieras? Aquí las mencionan aquí, los entes de financiamiento, son los que están aquí representados con la calculadora. Tenemos proveedores de servicios especializados, sí, son los que se fortalecen mediante el vínculo de todas las políticas públicas. Tenemos aquí a los emprendedores, a empresas que se benefician, pero que también aportan con recursos. Y por último tenemos agencias públicas de investigación, que estas agencias públicas de investigación yo lo cambiaría aquí en este esquema y no solamente pondría agencias de este tipo, sino que también pondría aquí a la ciudadanía en general, ¿verdad? Porque como les decía también hace un momento, la ciudadanía cada vez está más interconectada, empoderada y avante de conocimiento acerca de estos temas. Nosotros no podemos hacer esto sin estar en contacto con la ciudadanía, que es en últimas, como quien dice, el rector y vigía último de todo lo que nosotros nos querramos inventar. Bien, pues, ahora viene entonces una definición que es la definición de creatividad. Entonces, aquí así. Según el diccionario de la Real Academia Española, la creatividad es la facultad de crear. Entonces, crear es establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. Ejemplo, crear una industria, un género literario, crear un sistema filosófico, crear un orden político, crear necesidades, crear derechos. Y en este sentido, la creatividad entonces se asocia muchísimo con la innovación, porque si la innovación es mejorar un bien o producto, cambiar algo de que ya existe, pues yo necesito ideas creativas o las ideas necesarias que me permitan al final yo crear algo nuevo y diferente. El proceso mediante el cual yo lo voy a crear, pues va a ser un proceso innovador si me doy la oportunidad de experimentar, de sacar datos, de contarlo eficientemente, todo esto que hemos ido contando. Espero que podamos ir conectando cada uno de estos criterios, cada uno de estos conceptos, y ahorita en un momento, porque ya estamos en la última partecita de este curso de hoy, pues si tienen las dudas, pues las resolvemos. Entonces tenemos creatividad, pero enseguida tenemos que hablar para lo que nos reúne de las industrias creativas. Las industrias culturales y creativas pueden definirse como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión
y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, según la UNESCO. Y en ese sentido, pues de ahí nos vamos conectando con lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Nosotros, en Cartagena de India, seguramente tenemos mapeadas cuáles son las industrias culturales que existen. Hay ciertos sectores de la ciudad, que ya los he escuchado decir en varios ámbitos, que existe como quien dice una visión economicista del desarrollo alrededor de lo que viene siendo la cultura, la creatividad y las artes. Porque la crítica que se hace frente a esta definición es que se privilegia la generación de recursos económicos frente a lo que tiene que ver con la verdadera promoción, difusión y valoración de la cultura y de las artes. Sin embargo, si nosotros estamos hablando hoy de emprendimiento, ¿cierto? Si nosotros queremos promover nuestra cultura, nuestras manifestaciones artísticas, interna o externamente en la ciudad, pues nosotros necesariamente, si quisiéramos conceptualizar esto y si quisiéramos organizarlo para generar algún valor, el valor puede ser tanto público como financiero, como cultural, como artístico, pues tenemos que hablar de industrias creativas. O sea, eso es algo que nosotros no podemos desprendernos de estos nuevos conceptos, podemos tener distintos enfoques del desarrollo y de la forma en cómo abordamos el negocio como tal, el emprendimiento como tal, pero eso no es lo que nos convoca, a nosotros nos convoca aquí hoy a hablar de las conexiones, nos convoca a hablar aquí de la forma del trabajo en red para potencializar entre los actores del sistema que estas industrias sean positivas y se traduzcan en emprendimientos de base cultural en la ciudad de Cartagena de Indias. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tenemos por acá? Miren, un ecosistema creativo se puede entender como un sistema compuesto por comunidades de organismos, es decir, individuos y organizaciones que habitan, trabajan e interactúan en los ámbitos de la creación dentro de un determinado territorio y tiempo. Es decir, ustedes es muy probable que sean esos individuos o que representen esas organizaciones que trabajan hoy en día en Cartagena de Indias para que exista creación dentro de la ciudad. Los distintos actores o agentes que componen los ecosistemas creativos basan sus prácticas en la propiedad intelectual y la innovación, aportando valores agregados tanto a productos como a derivados inmateriales del tipo de servicios, conocimientos, experiencias o transformación. Tal cual, el que crea un libro, el que compone una canción, el que presenta su pieza de danza o artística, el que hace su obra plástica y la expone, ¿verdad? El que es el experto en combinar sonidos, más allá del oficio músico de tocar un instrumento. Hay un amplio abanico de posibilidades, un amplio abanico de actores donde dependiendo de los productos, de los servicios que se ofrezcan, etcétera, en la ciudad, pues vamos a tener, digamos que esos actores que conforman el ecosistema de innovación y creatividad. Ahora bien, un ecosistema de innovación y creatividad, tal como lo dice también aquí esto, y eso es una parte también de la justificación que podemos tener como para abordar este tema aquí, se han convertido en la nueva estructura de organización e interrelación entre varios actores para impulsar el emprendimiento y la innovación como sectores productivos no tradicionales. En ese sentido, la emergente economía creativa permite la comercialización de bienes y servicios derivados de las ideas y las actividades culturales, como son las tradiciones y las expresiones artísticas, siendo esto una oportunidad para emprendedores con o sin experiencia para incorporarse o crear actividades productivas alrededor de las artes y la cultura. Y las artes y la cultura porque no existe forma, sentimiento, método, herramienta más democratizante que es la forma en cómo la gente vive su cultura y la forma en cómo la gente disfruta de la manifestación del arte. Es decir, que esto abre la posibilidad para que todas y cada una de las personas que estén interesadas realmente en incorporar una experiencia productiva o innovar en la forma en cómo se vive, se da a conocer, se gestionan recursos, etcétera, lo pueda hacer. O sea, pocas áreas del conocimiento, pocas áreas o sectores de la sociedad permiten en verdad que haya no tanta innovación, sino que reúna tantas personas alrededor de un propósito común como puede ser innovar en la prestación de este tipo de productos o servicios.
también vale la pena mencionar una cosa. Las industrias creativas y culturales son uno de los sectores más afectados por la crisis actual. Eso es así tal cual. Las medidas de aislamiento social que fueron adoptadas para tener la pandemia han afectado considerablemente al sector de las industrias creativas, que está compuesto en su gran mayoría por micros, pequeñas y de pronto hasta medianas empresas, y por artistas y trabajadores autónomos, en gran parte informales. En este sentido, es necesario que nosotros podamos hablar de forma multisectorial y multinivel la forma en cómo potencializamos las redes en las que se desarrollan y pueden seguir fortaleciéndose las industrias creativas. Miren que nosotros aquí ni siquiera podemos hablar de medianas empresas, de grandes empresas. Hey, si en la pandemia hasta el mismo ciclo del sol, el Circo del Sol, creo que la mayoría conocemos el Circo del Sol, ¿verdad? Pues quebró. O sea, alcanzaron a sacar como, despidió a cuántas personas. O sea, si hay una empresa que se reconozca en muchas partes del mundo, en muchos continentes, es el Circo del Sol. Y estamos hablando que acceder a una presentación del Circo del Sol no es barato, es costoso. Y si el Circo del Sol quebró en el marco de la pandemia, no quiero imaginarme en verdad los emprendedores pequeños lo que han tenido que sufrir. Yo, bueno, a mí en la vida me han faltado muchas cosas. Dentro de esas cosas que me ha faltado el emprendimiento. Yo, emprendedora, sé mucho y tal, y teóricamente puedo conceptualizar, pero yo nunca en mi vida he aprendido, he apoyado emprendimientos como tal, sí, pero nunca me he atrevido a emprender. No sé, me ha faltado como ese empujón como para ver más allá. Y a lo que voy es que no quiero imaginarme personas así, como muy cercanas a nosotros, como ustedes, como que hayan tenido emprendimientos de este tipo, y bueno, y lo que ha significado este asunto de las industrias creativas en el marco de eso. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar en una lógica de red. Y para hablar en una lógica de red, y ahí pido disculpas por las pocas, solamente hay una lectura en inglés para todo el curso, para el que pueda leer en inglés, para que acceda a él, pero la mayoría, el 90% de todo esto está en español. Ahí discúlpenme este que dice aquí background personal, pero la imagen venía así, ¿verdad? Entonces, para seguir hablando de estos temas de la creatividad, de la importancia del trabajo en red, miren esto que nos presenta esta diapositiva. La creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por tres elementos. Por lo que ya yo sé, es decir, el conocimiento que ya yo traigo, el background personal, es decir, yo como persona tengo un conocimiento, ¿cierto? Yo tengo unas experiencias, unas vivencias. Luego, la cultura, es decir, yo estoy inserta, o sea, para yo poder ser más creativo, yo he tenido que vivir de alguna u otra manera mi cultura de una forma. ¿En dónde? En el ámbito social. Yo hago parte de una sociedad, la sociedad cartagenera, tengo una cultura clara que me hace autodefinirme a mí como mestiza árabe, o sea, negra, india, árabe, ¿verdad? Y en el marco de esa sociedad cartagenera, donde hay otros como yo, donde a lo mejor hayan unos que sean afrodescendientes por completo, unos que sean indígenas por completo, unos que sean mestizos, así como yo. Entonces yo también tengo como que un conocimiento y una forma y unas vivencias en las que yo he podido vivir mi cultura y la forma en cómo me autodenomino, no tanto que me autodetermine, sino en la forma en como yo me considero que soy cartagenerísima, que me gusta una música, unos ritmos, que me gustan unos sabores clarísimos. Y entonces toda esa configuración es lo que permita que yo pueda transmitir información, que yo pueda ver dónde hay novedad en el ámbito cultural en la ciudad, es lo que produce y también lo que estimula que más personas como yo que tengan, digamos que esa chispa para poder cambiar alguna cosa, puedan transmitirle a otros dónde podemos tener nuevas ideas, dónde nos podemos conectar. Ahora bien, una persona aporta, bueno, estas son las personas los tres elementos que tienen que tener la interacción para el ecosistema creativo. Entonces, una persona que aporta novedad al campo simbólico. Es la persona que les digo
que tiene un conocimiento, unas vivencias. Luego tiene un ámbito de agentes expertos que reconocen y validan la creación y la innovación. Y en ese sentido, nosotros en la sociedad, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos unos artistas que han estudiado mucho la cultura, tenemos unas personas que son expertas en cultura y desarrollo, tenemos unas personas que son expertas en economía y en ser agentes de arte, tenemos unas expertas que son personas expertas que son expertas en historia del arte en Cartagena de Indias, ¿verdad? Y recogen todos estos aprendizajes sociales para poder hablar con las demás personas si quisiéramos hablar de cultura en Cartagena. Y por último, tenemos una cultura que domina nuestras reglas simbólicas y en la cual la propuesta creativa puede alcanzar un nivel prescriptivo, es decir, es donde nosotros, donde queremos innovar, donde queremos conectarnos para preservar eso, donde queremos ampliar el conocimiento, donde queremos ampliar el dominio que tenemos acerca de nosotros mismos mientras estamos cerrados, ¿verdad? Hay mucho que nosotros podemos abarcar de aquí, hay mucho simbolismo cuando se habla de la cultura pegado a la creatividad, hay mucho simbolismo cuando se habla de cultura pegado a la tradición, hay mucho simbolismo cuando se habla de cultura y desarrollo, bueno, aunque ese es más fácil generar la evidencia y ver cómo es tan importante que estos ecosistemas y estas redes se den. Pero bueno, esto lo vamos a desmenuzar mucho más adelante en la forma en cómo nos vamos a ir graficando nosotros mismos, como les decía hace un momento. Ahora, aquí tenemos cómo se configura un ecosistema creativo. Ay, denme un momento que voy a prender la luz, que ya se me hizo de noche aquí. Ya va, un momentito. En este estudio. Bueno, entonces, ¿cómo se configura un ecosistema creativo? Ya hemos visto que hay como unas fases de la creatividad, donde entonces nosotros nos tenemos que ver en esa red como individuo, también como una persona que le aporta a la cultura, también que estamos inmersos en la sociedad, que hay un ámbito en el que yo me desarrollo como persona para poder unirme, para poder conformar organizaciones, para poder crear. Entonces, un ecosistema creativo crece de forma espontánea, orgánica y con ritmos propios. ¿Eso qué quiere decir? No es que entonces mañana, el lunes, yo voy a empezar, no, es que yo hago parte de un ecosistema y en mi vida he hecho una canción, en mi vida he escrito y publicado un libro. O sea, yo no hago parte de ningún ecosistema cultural. Bueno, de pronto como promotora, eso sí podría hacerlo, y porque antes tenía una sesión radial de literatura en la radio de la Universidad de Cartagena. O sea, digamos que sí he estado. Pero quisiera poner el ejemplo, no un ejemplo personal, una persona que es un consumidor de arte. O sea, no hablemos de una persona que ha trabajado estos temas, que los ha estudiado, y de repente sale con que hace parte del ecosistema. No, eso no se da de esa manera. Acuérdense que el ecosistema es vivo, ¿verdad? Que tiene que ver con relaciones entre distintos organismos que se van conectando y van utilizando espacios o formas inertes. Es decir, esto es paso a paso. Acuérdense que aparte de todo, la innovación es un proceso adaptativo, es decir, que yo primero veo qué hay, me voy juntando, voy experimentando y poco a poquito voy generando los resultados. Esto quiere decir que hay que pensárselo, que no puede ser improvisado, que para poder experimentar tú tienes que tener un orden, o sea, tú tienes que tener claro un propósito, tú te unes con otro por qué motivo, no es que de repente yo tenga la obligación entonces de empezar a llamar a todo el mundo a conectarme para hacer un ecosistema. No estamos hablando de prácticas como salidas de los cabellos como eso. Y luego hablamos de los tiempos. Un ecosistema creativo es el resultado de la planificación institucional organizada, y esto es una cosa fundamental. Debe haber un liderazgo. Debe haber una entidad que mapee, que organice, debe haber una forma en cómo los distintos actores se comuniquen entre sí. Acuérdense el tema de la comunicación, que cambie la narrativa de ver las cosas, que se haga con lenguaje claro, que utilice datos concretos y visuales, que haya muchas cosas visuales. Hoy el mundo, si tú sacas una cartilla de 50 hojas para que la gente sepa cómo es una convocatoria, la típica, que hacen una convocatoria y es una resolución. Si tú a eso no le haces una infografía o una síntesis, estás desconectándote de las personas. Definitivamente como entidad te estás desconectando con las personas. Y en ese sentido, debe haber una planificación donde el principal motivo se centre en los usuarios y en las personas. Y en los usuarios y las personas, ¿quiénes son? En el artista, en el ciudadano que merece vivir su cultura en el ámbito donde está inmerso, en donde
las personas están estudiando qué es lo que pasa con el desarrollo alrededor de estas manifestaciones, ¿verdad? Tú tienes como institución que planear qué es lo que vas a hacer, ver cuál es el objetivo de esto. Tienes que tener claro cuáles son los tipos de resultados que tú esperas de conectar de esta manera un ecosistema creativo. Tú no puedes hablar que tú tienes un ecosistema creativo para que la gente se hable, no. Tú tienes que conectarlo con un propósito para generar mayor conocimiento, para que haya transferencia de conocimiento en el sentido de lo que yo creo, de lo que creo en el sentido de la creatividad, no de creencias, sino del producto o servicio que estoy ofreciendo, cómo lo fortalezco, cómo lo potencializo. Y por supuesto en el tema económico, o sea, yo sola es mucho más probable que si yo voy a dar un concierto yo sola vaya menos gente que si voy a dar un concierto de 10 personas y la boleta me vale lo mismo. ¿Ya? O sea, cosas como esas. Por último, el ecosistema creativo se erige como un escenario de resistencia frente a las fuerzas dominantes del sistema. Y esto suena así, sacado de los cabellos, pero ¿qué quiere decir? Todo cambio genera un caos. Innovar genera resistencia, ¿verdad? Entonces, mientras los actores principales estén unidos, mientras los actores principales sepan qué es lo que quieren mostrar en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la creatividad, que quieren innovar, que se han tomado el espacio físico de la ciudad para poder generar todos estos cambios, créanme que va a haber una fuerza grandísima para que hayan cambios, cambios reales y sustanciales que los beneficien. Y eso es justamente que se erigen como un escenario de resistencia frente al sistema que es lineal. Ese es un cambio, una resistencia frente al sistema que siempre está viendo en el espejo retrovisor. Es un escenario de resistencia frente al que cree que la cultura es lo que consumimos por la televisión y no hay que hacer más nada, ¿ok? Esa es la importancia de podernos configurar en ecosistemas y en escenarios como estos que estamos teniendo hoy en día. Ahora, ¿cómo suelen ser los equipos de innovación? Equipos de innovación, tanto, y esto lo vamos a aplicar al ámbito de la creatividad. Yo creo que esta diapositiva debería haberla puesta más arriba. Pero bueno, un equipo de innovación es un equipo que se enfrenta al desafío de una situación que no está deseada, que quiere ser cambiada en un entorno volátil, es decir, que cambia cada ratico, e incierto, así como la pandemia en el que no se sabe qué va a pasar. Y por lo tanto, es un equipo que ha de experimentar rápido, fallas rapidito, si la cosa no sirve, dice una vez, esto no sirve, me equivoqué, y echa para adelante rápidamente y aprende al máximo. O sea, aprende de todas las caídas, aprende de todos los fracasos, sobre todo de esos momentos difíciles es donde más aprende este tipo de equipo. Ahora, ¿de qué se caracterizan? Porque son equipos multidisciplinares. Si yo soy cantante, si yo soy artista o creativo, si únicamente me reúno con cantantes o artistas, es muy poco probable que yo vaya a poder llegar a donde quiero llegar, porque yo necesito el experto en proyectos, yo necesito el experto en política pública, yo necesito el experto en salud pública si yo voy a hacer un evento masivo, yo necesito muchas cosas de mucha gente de diversas disciplinas para poder tener equipos de esta manera. Deben ser transversales, es decir, el que dirige debe tener la capacidad de también ser técnico y operativo, es decir, los roles deben ser muy funcionales y adaptativos. Recuerden que tiene que ser volátil, que es un entorno volátil. Ahora, está compuesto de personas de diferentes niveles jerárquicos trabajando en el mismo nivel, lo que les acabo de decir también. Si el trabajo se transversaliza, el portero, por supuesto, no puede ser gerente, pero tiene que ser personas que sean técnicas, operativas y gerenciales con capacidad de decisión rápida. Diversos en los estilos de comportamiento de sus miembros. Necesitamos a la gente espontánea y a los introvertidos. Necesitamos a los de carácter, los que hablan duro y los que hablan pasito, por decirlo así, los que les gusta hablar en público y a los que les gusta trabajar todo el día en el computador. A eso es que se refiere eso. Deben tener dedicación a tiempo parcial adicional a sus funciones y responsabilidades. ¿Por qué? Porque si son creativos necesitan tiempo para tocar la guitarra, para leerse los libros, para ir a exposiciones de arte y poder traer esas nuevas ideas que vienen de la inspiración de estar en contacto permanente con la cultura y la manifestación cultural. Son equipos autodirigidos, facilitados por alguien sin autoridad jerárquica. Ya se lo dijimos antes, en el sentido de que estamos todos al mismo nivel. Lo que nos interesa es conectarnos. Nuestro propósito es tan grande que no nos interesa quién mande. Por supuesto que tienen que haber liderazgo más que todo por temas administrativos, cuando se conforman estos sistemas, pero nuestro propósito es tan grande que nos reconocemos por igual en nuestras distintas funciones y disciplinas. Ahora,
Bueno, esto era porque era un ejemplo muy puntual, el tema de trabajando en un proyecto que no debería durar más de 4 o 5 meses, cuyos resultados probablemente se pasen en otras áreas de la organización para ponerlos en marcha. Eso quiere decir que la persona no tiene que estar dedicada única y exclusivamente a un solo tema, porque es que si no, no va a innovar. Eso tiene más que ver con todo eso. Y bueno, ya para finalizar, les pido que por favor hagamos el mismo ejercicio que hicimos hace un ratico con la primera fotografía y pongámosle un título a esta imagen que se está proyectando. Mientras van escribiendo aquí en el chat el título de la imagen, que acuérdense que lo necesitamos para poder hacer la actividad que les voy a mostrar mañana. Si tienen alguna pregunta o alguna reacción, la pueden ir haciendo. Pueden abrir el micrófono. No, aquí se puede alzar la mano. Muy buenos títulos los que están poniendo. Bueno, y los veo participando activamente. Mil gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, si no hay dudas acerca de lo que hemos visto hasta el día de hoy, entonces solamente me resta darle las gracias por su asistencia. Espero que estos conceptos sean de utilidad para ustedes, pero sobre todo que, bueno, podamos recordarlos para las actividades que vamos a hacer el resto de los días. Adelante, decano. No, alguien preguntaba por las grabaciones. Todas las sesiones se van a colgar con un enlace en el aula virtual para que las puedan reproducir las veces que sean necesarios. Solamente les agradecemos no compartirlas a terceros, sino solamente para uso exclusivo de ustedes en el aula virtual. Entonces, a partir de esta noche, la sesión de hoy queda colgada en el aula virtual y ustedes ya cuando se matriculen o automatriculen en el aula, pues podrán acceder a ellas sin ningún problema. Muchísimas gracias. Entonces, si no es más, nos vemos mañana, ¿ok? Y mañana ya espero que podamos interactuar más. Recuerden, por favor, sí, Adriana Torres, ya iba a escribir, que para mañana las personas que se conectan desde el teléfono descarguen la aplicación Jamboard, esa que les acabo de escribir ahí, ¿ok? Cartagena de Indias, la próxima clase es mañana de 10 a 12 del día. En el PC no hay necesidad de que la descargues.
porque yo mando un link y tú pueden entrar directamente a hacer la actividad mañana cuando yo mande el link, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, buenas noches para todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Profesora, muchas gracias por su participación hoy. A todos ustedes también. Nos vemos mañana en este mismo enlace a las 10 de la mañana. Exactamente. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. A partir de este momento se suspende la grabación.